Tú y el Espíritu Santo son hermosos. Todos nos vemos hermosos con el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Mire, voy a predicar corto porque aquí hay una unción. Una unción que no es solo de los músicos y del sonido de la música, o del sonido de los chofaristas, o del sonido de los salmistas. Aquí hay una presencia de Dios. ¿Cuántos sienten esa presencia de Dios? Y Dios ha dado una gran promesa, y esa gran promesa que Dios ha dado es de que Él a la iglesia, a todos los que hemos recibido a Cristo, si creemos y lo anhelamos, si creemos y lo queremos, Él nos ha prometido, el Padre nos ha prometido que nos enviaría el Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo prometió que nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Ahora, la experiencia de Pentecostés es diferente a la experiencia de la salvación, porque la experiencia de la salvación, nosotros fuimos salvados, fuimos rescatados y nacimos de nuevo en el reino de Dios. Es una experiencia de un nacimiento nuevo. Pero la experiencia de Pentecostés es una experiencia donde los hijos y las hijas de Dios reconocen quién es Dios, reconocen quiénes ellos son, y es una experiencia de poder, de empoderamiento del Espíritu de Dios para que nosotros podamos vivir el propósito de Dios. En otras palabras, lo pudiera decir yo de esta manera. Pudiera decirles a ustedes que en la Pascua, cuando Jesucristo vino y se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en la Pascua experimentamos salvación y redención. Pero en Pentecostés recibimos una provisión sobrenatural del poder de Dios para nosotros poder ser luz en este mundo. En otras palabras, hay un propósito. Diga conmigo, propósito. El propósito va mucho más allá de que tú sientas la presencia de Dios o de que tú hables en otras lenguas. El hablar en otras lenguas tiene varios propósitos en sí, pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es empoderarte para que tú puedas vivir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para ti, para mí, es que nosotros somos aquellos que no éramos pueblo, porque estábamos alejados, ignorantes de Jesucristo y alejados por nuestros delitos y pecados. Ahora que recibimos a Cristo, como todas estas personas que pasaron, y le confiamos nuestra vida y lo hacemos el Rey y Señor de nuestra vida, nosotros ahora venimos a ser pueblo de Dios, un pueblo legítimo de Dios por las misericordias de Dios, por el plan divino de Dios. Venimos a ser pueblo de Dios, y como pueblo de Dios no solo somos pueblo, sino que somos una nación santa, o un pueblo que ha sido santificado por la sangre del Cordero. Un pueblo que ha sido santificado para caminar diferente, para caminar con los diseños de Dios y con los mandamientos de Dios, con la palabra de Dios. Hemos sido llamados pueblo santo para caminar. La palabra santo significa diferente o consagrado. Somos un pueblo diferente, un pueblo separado para Dios, para caminar en Cristo. Pero ese pueblo santo tiene una misión, y es de ser luz en este mundo. Y esa luz es la verdad de Dios que cargamos dentro de nosotros. Cuando Cristo Jesús vino, dice San Juan capítulo 1, que el verbo, la palabra viviente, que era déjeme ver si puedo utilizar esto como ejemplo. Era la luz, la potencia de la verdad de Dios, porque todo se sostiene, el universo y todo, por las verdades de Dios. Las verdades de Dios son eternas, y esas verdades, o esa verdad, es una luz, es una energía poderosísima, espiritual. Y el verbo
tomó forma de hombre como el unigénito del Padre, y caminó entre nosotros en un cuerpo como este. Y Él vivió sin pecado, y Él fue a la cruz a tomar nuestro lugar y pagar el precio por nuestros pecados. Pero Él vino y cumplió todas las exigencias de la ley para así terminar ese primer pacto, el viejo de pacto, y poder tener el derecho de abrir o establecer el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es un pueblo santo que camina no solo con la palabra de Dios, con el verbo, pero camina con el Espíritu de Dios, que camina con el poder del Espíritu Santo. Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra, es lo que tú y yo primero recibimos cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos recibiendo la verdad que nos salva, la verdad que nos sana, que nos hace libre, Jesucristo mismo, y lo recibimos como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo hace un depósito de Jesús en nosotros. Pero entonces viene otra experiencia que es subsecuente, otra experiencia que la Biblia le llama Pentecostés, y lo vamos a leer en Hechos capítulo 2, cuando ya los cristianos, cuando ya los discípulos ya eran la iglesia del Señor, pero estaban esperando como el Señor les prometió, que esperaran por poder de lo alto para poder ser testigos, para poder llevar esa luz, porque para que pudieran impartir esa verdad que provoca salvación, sanidad, liberación, que provoca vida y paz y un futuro para vidas, para ciudades, aún para naciones, para todo lugar donde entra el pueblo de Dios, la nación santa de Dios, y sabe quiénes son y saben a lo que Dios, el propósito por el cual Dios los tiene en esta tierra, que es que sean luz. Pero ¿cómo tú vas a hacer luz? Impartiendo la verdad de Dios que está en ti. La verdad de Dios es la luz. La verdad de Dios es la luz en ti, y por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y después le dijo a los discípulos: yo subiré al Padre, y entonces ustedes, yo los envío al mundo, y ustedes serán la luz del mundo. Entonces la luz es la verdad, y la verdad es la luz, y la verdad es poder, y la verdad está viva. ¿Están aquí, familia? Pero cuando el Espíritu de Dios viene, cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, nos bautiza, hay una experiencia de rendimiento, hay una experiencia de pacto. Diga conmigo: pacto. Porque la palabra bautizo viene del griego, que significa baptizo o sumergir. En otras palabras, cuando recibimos a Cristo, nosotros, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, dentro de nosotros, una medida. Diga conmigo: una medida. Pero entonces, cuando experimentamos el bautismo del Espíritu Santo, es por causa de que usted y yo hemos decidido alinearnos, hacerlo a Él el Rey de nuestro corazón. Y si Él es el Rey de nuestro corazón, lo vamos a amar a Él más que todas las cosas. Por eso, cuando estábamos aquí con el fuego, que estábamos danzando y había un fuego, y había alegría, pero había un fuego. Y ese fuego tiene un propósito, y es de quemar los otros dioses. Porque aún con este teléfono, si este teléfono te tiene atado a ti o a mí, y nosotros estamos ahí inclinándonos, y no podemos tener tiempo con Dios, o no podemos hacer el propósito por el cual Dios nos ha hecho nación santa, entonces quiere decir que estamos doblándonos o estamos inclinándonos a otros dioses. Pero el Señor nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y nos empodera para que ese fuego consuma esos amores a otros dioses, y podamos amarlo a Él primeramente, a Él, porque solo Él es digno de tu corazón y del mío.
solo Él es digno de tu corazón y el mío. Y cuando un pueblo decide creerle a Él y obedecerle, esperando, como Él le dijo, la promesa en Hechos capítulo 1, verso 8 de Hechos, la promesa de Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Que no tengo mis lentes. Pero recibiréis poder, de memoria, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, ellos le creyeron a Dios. ¿Dónde estaban ellos? Obedeciendo. Ellos estaban esperando en el Señor. Ellos estaban en el aposento alto. Eso lo vamos a leer ya mismito. Estaban en el aposento alto. ¿Por qué? Porque ya no era un evangelio de que tú eres mi Señor si tú haces lo que yo quiera. Pero ahora es un evangelio de que, Señor, tú muriste por mí y ahora yo viviré para ti. Hay un propósito por el cual estoy en Cristo. Hay un propósito por el cual somos la nación santa. Y este mismo plan que ahora se cumple en Cristo Jesús para los judíos y no judíos, que somos nosotros los gentiles, es el mismo plan que tenía Dios desde el principio. Porque cuando Dios saca al pueblo de Israel del yugo de Faraón y de la esclavitud, el Señor lo hace en la Pascua y ellos ponen la sangre del cordero sin mancha como una señal profética de la sangre de Cristo, y ellos cruzan el Mar Rojo y hay gran salvación y gran liberación. Pero tienen que caminar por un desierto, y en medio de ese desierto ellos tenían un propósito, un enfoque, y era subir al monte Sinaí. Y en ese monte el Señor les había dicho: suban mi pueblo, que yo me les revelaré a ustedes y yo les proveeré el Torah o la Biblia o los 10 mandamientos, la manera de vivir del reino de Dios, para que ustedes sean luz aquí en la tierra. ¿Cómo nosotros somos luz? Compartiendo la verdad, compartiendo las buenas nuevas, compartiendo nuestro testimonio, pero también viviendo esos códigos del cielo, obedeciendo los mandamientos, caminando a la manera de Dios. Así es como nosotros somos santos, como Él es santo, porque en practicalidad, porque Él nos constituye santos por la sangre de Jesucristo, pero entonces nos llama a que seamos un pueblo diferente a los pueblos de allá afuera, y que nosotros podamos caminar a la manera de Él. Y cuando caminamos a la manera de Él, estamos siendo luz y estamos mostrando un camino diferente, un camino santo. ¿Están aquí, familia? Entonces, cuando ellos van de camino al monte, pasan al monte Sinaí, y ellos van allá, llegan al pie del monte. Ellos le dicen a Moisés: nosotros no vamos a subir porque le tenemos miedo. Sube tú y dinos qué Él quiere, y cuando baje nos dice qué es lo que Él quiere y nosotros lo vamos a obedecer. Pero Dios lo que quiere es darse a conocer. Él quiere que tú lo conozcas, porque ya Jesucristo abrió el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Pero el Señor quiere revelarse a ti. Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere hablar contigo y Él quiere hacer depósitos en ti. Él quiere mostrarse a ti, y quiere proveer, o quiere darte, regalarte las cosas que tú necesitas para vivir el propósito de Dios. Pero para vivir el propósito de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? Que tú y yo seamos reyes y sacerdotes, o una nación de una real sacerdocio, aquellos que hemos sido trasladados de las tinieblas de Satanás al reino maravilloso de su luz. Primera de Pedro 2, 9 y 10, ellos lo van a poner ahí. Dice que nosotros, que no éramos, ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido o adquirido por Dios, para que nosotros podamos proclamar o anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10.
vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso quiere decir que hay un propósito, y es que tú y yo seamos ese pueblo de Dios. Lo somos. Diga conmigo, lo soy. Y ese pueblo de Dios tiene una asignación, y es de que vayamos como iglesia y entrenemos o discipulemos aún hasta las naciones. Mateo 28:19. El empoderamiento, el bautismo del Espíritu Santo viene cuando tú y yo rendimos nuestra vida al Señor y le decimos al Espíritu Santo: lléname, Señor Jesucristo, lléname, porque yo he decidido amarte a ti por encima de todas las cosas. Yo he decidido amarte a ti por encima de todas las cosas. Y eso fue lo que pasó con aquel pueblo. Aquellos 120 que estaban ahí en el libro de los Hechos, ellos se convirtieron en una nación, en un pueblo santo, en una nación santa. Vamos a ir allá a Hechos capítulo 2, versículo 1. Se convirtieron en un pueblo. Porque mire lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando llegó el día de Pentecostés, y dicho sea de paso, ¿cuántos disfrutaron estos 50 días que estuvimos orando en las mañanas hacia este día de Pentecostés? Yo lo disfruté, escuchar a muchos de ustedes su voz, su fe, su perspectiva, el depósito que ustedes trajeron a través del grupo de WhatsApp en estos 50 días hacia Pentecostés. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba construyendo una revelación en ti y en mí para que nosotros viniéramos aquí, no como aquellos que no saben ni dónde tienen la nariz, pero que viniéramos con fe, con expectativa, con palabra, con preparación, con deseo de poder recibir el regalo del Padre y el poder que nos quiere dar Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que significa el número 50, Pentecostés significa 50, y dicho sea de paso, 50 representa jubileo, cancelación de deuda, alabado sea el nombre del Señor, cancelación de deudas. No solamente de deuda financiera, pero sí los que creen van a entrar en una nueva temporada, porque hoy es una puerta espiritual para cruzar en una nueva temporada. Y aquellos que creen van a recibir el poder para cancelar deuda en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pero no solo es poder para cancelación de deudas financieras, sino de deudas espirituales. Porque algunos hemos tenido nuestras guerras y nuestras luchas. Y digo nosotros para que nadie no se sienta que yo le estoy acusando y que usted piense que yo soy libre de pecado. Porque la Biblia dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y no hay ninguno. Entonces, este proceso, aún de la Pascua a Pentecostés, el enemigo viene a hablarte, a quererte descalificar, a querer decir, gloria a Dios, qué bueno, qué bonito, dancé y todo eso, pero este bautismo del Espíritu Santo no es para mí. Sí es para ti. Sí es para ti. Hay poder de Dios para ti. Hay unción de Dios para ti. Hay una doble porción, como decía el apóstol Pati, para ti. El sí es para ti. Es diseño de Dios para ti. Pero sí, necesitamos tener ese rendimiento de nosotros poder decirle al Señor: Señor, te hago a ti primero. Y decido amarte a ti primero sobre todas las cosas. El Señor me dijo que el primer amor es la llave que abre Pentecostés en tu vida. Es la llave que desata el poder de Pentecostés en tu vida. El primer amor es un amor de pacto. Es un amor de pacto. Y yo quiero decirle algo, porque Pentecostés, cuando ese pueblo estaba ahí, ese pueblo estaba alineado con Dios, estaba en fe con Dios, y ellos sabían quiénes ellos eran. Ellos sabían que ellos eran un pueblo escogido por Dios,
que le pertenecían a Jesucristo y que Jesucristo tenía un propósito poderoso con ellos, no solo con los apóstoles, no solo con los apóstoles y los diáconos, sino con todos aquellos 120 en el aposento alto, y después los 3,000 que vinieron a Cristo, y después los 5,000 que vinieron, y después los 8,000 que vinieron, y después la multitud que se regó por todas las naciones. Tenían el propósito de ir y ser luz, impartir la verdad de Dios, en el amor de Dios, en el poder de Dios, y ver el reino de Dios traer justicia a tanta gente dañada por el diablo. ¿Están aquí, familia? Diga conmigo: pacto. Este pueblo sabía quién es Dios y sabía quiénes ellos eran en Cristo, y estaban ahí unánimes y estaban ahí unidos. ¿Sabía usted que el pueblo israelita, los judíos ortodoxos, en esta fiesta de Pentecostés, ellos leen como lectura mandatoria el libro de Ruth? Porque el libro de Ruth es un libro donde una mujer no israelita decidió levantarse no solo con fe, pero con pacto en su corazón. Y esa mujer se levantó y le dijo a su suegra Noemí, cuando su suegra le dijo: me regreso a Belén, me regreso a mi casa de pan y al lugar de donde yo soy, porque ella era una hija de Abraham, una israelita. Entonces Ruth, su nuera, la moabita, le dijo a Noemí, le dijo: no me digas que te deje, no me digas que me dé media vuelta, porque donde tú vayas yo iré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Diga conmigo: eso es pacto. Eso es pacto. El regalo del poder del Espíritu Santo es para aquellos que creen y hablan de esa manera. Que creen y hablan de esa manera. Que Jesús es tu primer amor y sigue siendo tu primer amor. Y hasta el final de esta carrera, Él seguirá siendo tu primer amor. ¿Están aquí? Entonces, ese amor de pacto, cuando Él es primero y todo lo demás es segundo. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mis nietos, yo los amo a ustedes. Pero ninguno, nadie, ni aún mi esposa, puede tomar el lugar de Jesucristo en mi corazón. Yo creo en la prosperidad de Dios. Yo creo que Dios, el diseño de Dios perfecto es que tú prosperes en todas las áreas, así como prospera tu alma. Así como tú vas creciendo en Cristo y en revelación y en sabiduría, y tu alma va prosperando, siendo sanada, liberada, y Dios te confía y te confía más y te confía más. Pero nada de lo que tú y yo deseemos en esta tierra puede tomar el primer lugar. Tenemos, como decimos en buen Latinoamérica, tenemos que reenamorarnos con Cristo. Él tiene que ser nuestro primer amor. Porque si Él es nuestro primer amor, el Espíritu de Dios viene así en un segundo. Los gigantes que te abofetean en la madrugada, las depresiones, las perversiones, los deseos de suicidio, toda trampa y perversidad del diablo, toda opresión maligna, en un de repente del Espíritu de Dios, el Señor viene y te libera y te sana. Pero si tú de verdad quieres amarlo a Él primero sobre todas las cosas, porque ese es lo que le da a Él el permiso de desplazar a los otros amores. Esa es y Pentecostés es acerca de eso. Pentecostés es de un pueblo que no solo le cree a Dios para escapar el infierno y ser perdonado de los pecados, pero le cree a Dios que son nación santa, pueblo adquirido de Dios, real sacerdocio, rescatado de las tinieblas para proclamar y para establecer la luz de Dios, la verdad de Dios, el poder de Dios, en el amor de Dios, en nuestras vidas
Dios lo quiere hacer primero en tu vida y después en tu familia y después en tu trabajo, en tu ministerio, en tu negocio, y después Dios te va a usar a nivel de ciudad, a usar a nivel de nación. Yo le preguntaba esta madrugada al Espíritu Santo, me levanté como a las 3 de la mañana y le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ayúdame con esto, es tanta tela que cortar y tan poco tiempo, ayúdame. Y el Señor fue y me acordó cuando Él me llenó con su Santo Espíritu la primera vez. Y cuando Él me llenó con su Santo Espíritu la primera vez, mi corito favorito era: Señor, yo soy tu vaso, haz de mí lo que quieras. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Fórmame y hazme como tú quieras. Esas son palabras de pacto, de rendimiento. Son palabras de rendimiento. Son palabras en las cuales usted le dice al Señor: Señor, yo no quiero convencerte que tú bendigas lo que yo quiera con mi vida. Y si no haces lo que yo diga, entonces me enojo contigo. No, son palabras de rendimiento. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Y cuando yo vine aquella vez, cuando hicieron un llamado, yo estaba en la ciudad de Leesville, Luisiana, y eso fue en febrero del 1992, y en un servicio evangelístico yo levanté mis manos cuando dijeron: ¿quién quiere recibir la llenura del Espíritu Santo? Yo levanté mis manos al cielo y yo empecé a decir: Señor Jesús, heme aquí. Señor Jesús, te amo y te bendigo. Heme aquí, te necesito. Yo no sé de esta gente que está a mi lado, pero yo te necesito. Heme aquí, Señor, te bendigo, te adoro. Señor Jesús, llena esta vasija si tú quieres. Y empiezo yo a decir el nombre del Señor Jesús. Y yo pensaba que estaba ahí como por 10 minutos diciendo dentro de mí: Jesús, Jesús, Jesús. Cuando abro los ojos, se había ido todo el mundo. Y había pasado más de una hora y solo estaban las 2 personas que fueron conmigo al servicio, y un ujier enojado porque tenía que cerrar. Y yo vengo y digo: ¿pero dónde está todo el mundo? Me dice: el servicio se acabó hace más de una hora atrás. Y yo le digo: ¿cómo? Pero si yo creo que yo he estado aquí solo como 10 minutos. Me dice: no, usted lleva 1 hora y media ahí hablando en otras lenguas, hablando en lenguas angelicales, hablando y yo, ¿qué? Le digo yo: pues si no puede ser. Y sí puede ser. Y fue. ¿Qué pasó? Yo subí porque el Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes son mi pueblo, que yo los he traído con gran salvación, como con alas de águila los he protegido. ¿Cuántos de ustedes Dios los ha protegido? Y aún literalmente en el desierto. Oye, hay algunos de ustedes que literal en el desierto. A mí también. Yo también, pero yo era en el desierto de Arabia Saudita y de Irak cuando estuve allá en la guerra. No el desierto que algunos de ustedes cruzaron, pero yo sí allá en el desierto, en medio de bombas y en medio de guerra. Ahí yo vi como con alas de águila. Él también, como te cuidó a ti, me cuidó a mí, y por eso estoy aquí sirviéndole. Bendito su santo nombre. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Él te trajo como con alas de águila para llevarte, para que tú subas al monte de su presencia, para que lo conozcas y para que tú recibas el empoderamiento, el poder, como dijo el apóstol Pati, de la palabra, de la revelación. Viene una nueva revelación. En el primer servicio yo escuché, hizo clac, cuando un rey agarra un pergamino o un papel y le pone una cera roja y le pega un sello, y eso se seca, y después cuando alguien lo abre hace crack, como una galleta. Y yo lo escuché en el primer servicio y yo le dije: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo: yo he puesto rollos de mi propósito y de temporadas en los corazones de mis hijos, y cuando ellos me creen y deciden cruzar por la puerta de los tiempos que yo he establecido, al momento que ellos cruzan, yo rompo
el rollo, ese rollo y abro esa nueva temporada. Y hay una nueva temporada de mayor revelación, de mayor autoridad, de poder de Dios, de una doble porción para tu vida. Pero tú y yo necesitamos amarlo a Él sobre todas las cosas. Hoy el fuego de Dios tiene que quemar los otros amores. Hoy los vicios, hoy las adicciones, hoy aún la timidez y la vergüenza tiene que ser quemada por el fuego de Dios. Hoy tú y yo recibimos poder de lo alto para nosotros ser luz y nosotros ser fructíferos, porque nos multiplicaremos. Ustedes saben que esta iglesia durante la semana tenemos grupos de conexión, grupos de hogares, pero en este año nos multiplicaremos, porque Dios te ha escogido, porque tú eres nación santa, porque Dios te ha venido preparando para este tiempo y Dios conoce los corazones. Yo les decía a ustedes que Ruth es el libro a leer en Pentecostés para el pueblo de Israel, porque en Ruth había un corazón de lealtad y de pacto hacia Noemí, y se dejó entrenar, porque Noemí le decía: ahora vas a hacer así y ahora vas a hacer así, y ella venía y hacía exactamente como su suegra le decía, porque su suegra era quien tenía la sabiduría y la revelación. Y vino Dios y hizo que Ruth fuera escogida por Boaz, aquel hombre muy rico, dueño de mucha tierra, que representa a Jesucristo. Por eso es que Pentecostés es una celebración del pacto de Dios con nosotros. Y si tú supieras quién tú eres en Cristo, si tú supieras quién es esta mujer, póngase de pie. Usted, esta mujer que está aquí, ven acá, que necesita casi guardaespaldas con todas las prendas que carga. Pero esta mujer que está aquí está en pacto conmigo. Y si usted supiera el acceso, la autoridad, el poder que ella carga por ser mi esposa, usted lo entiende eso, ¿verdad? Eso sí lo entiende. Entonces, por eso lo estoy usando como ejemplo. Ella tiene mucho más de lo que usted se imagina, poder y autoridad y acceso. Entonces, por causa del pacto, ahora tú y yo, dice la palabra de Dios. Así es. Y a la billetera también. Exactamente. Ese es el cuadro y el ejemplo que Jesucristo dice de nosotros. Él dice que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos la Ruth, y Él es el Boaz. Él es el esposo. Él es el dueño de todo. Y yo quiero que usted entienda eso, porque cuando usted decide poner a Dios primero y amarlo sobre todas las cosas. Ahora, un esposo no quiere medio amor, un esposo no quiere que ella tenga otros amores. No, un esposo espera y demanda que ella lo ame a él, así como ella espera que él lo ame a ella. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Así Dios, gracias, amor. Así Dios espera de ti. Espera de ti que tú lo ames a Él sobre todas las cosas, que no vayas tras otros amores, sirviéndole a otros amores, que entiendas que Dios te ha llamado para hacer luz y hay un propósito. Eres nación santa, eres real sacerdocio, eres aquellos que Dios ha escogido para ser vacíos. Te dice: no, que usted no sabe quién yo soy y los errores que yo he cometido. Segunda de Corintios 4 dice que Él decidió poner ese tesoro en vasijas de barro, como tú y como yo. Y ahí nos explica que aunque andamos en sufrimiento, pero no estamos caídos, aunque andamos, y empieza a explicar cómo nosotros pasamos por cosas muy fuertes, pero Él está ahí con nosotros y está ahí por nosotros, y Él ha decidido poner su tesoro de su Santo Espíritu en vasijas y corazones de barro imperfectos como el tuyo y como el mío. Diga conmigo: soy escogido, soy nación santa, soy linaje real, soy real sacerdocio. Y Ruth, viene Dios y hace que se case, que entre en pacto con vos y la meta en el linaje real.
porque Ruth, aquella moabita que no era ni del linaje, Dios la metió en el linaje real y vino a ser la bisabuela del rey David. ¿Cómo va a ser Dios contigo ahora que en Cristo Jesús hay cumplimiento de todas las cosas? Si lo hizo con Ruth, que todavía Cristo no había ido a la cruz y había pagado todo el precio por los pecados, ¿cuánto más hoy día? Diga conmigo, ¿cuánto más Él lo hará por mí? Póngase de pie conmigo. Le voy a pedir al Ministerio de Música que venga y le voy a leer Hechos capítulo 2 para que nosotros podamos orar. En Hechos capítulo 2, pónmelo ahí en la pantalla, papá. Hechos 2, versículo 1. Santo Dios, mi alma te bendice. Hay una presencia de Dios tan real. Hay una presencia de Dios tan real. Dice Hechos 2.1, porque no lo he leído todavía, ¿verdad? Hechos 2. No, aquí con este ya entramos ahorita en la administración. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Pacto, diga conmigo, pacto. Hay gente que brinca y salta porque no ha entendido pacto. No ha entendido pacto, pero el pacto comienza con Jesús. Cuando tú decides amar a Dios y tú dices, pase lo que pase, como cuando estábamos danzando, enfermedad o salud, en riqueza o en pobreza, no importa, pase lo que pase, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Eso es pacto. Eso es pacto. Y esta es mi casa, aquí me has sembrado, aquí crezco, aquí doy fruto. Eso es pacto. Cuando tú miras a tu esposa y tú dices, Señor, este es el regalo de Dios para mi vida, esta es la mujer que tú me diste. Tú miras a tu esposo y tú dices, este es el hombre que tú me diste. Soy bendecido, soy bendecida. Es pacto, 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 pacto. Y Dios, a través de corazones de pacto, Dios nos hace uno. Nos hace uno. Dice que estaban unánimes unánimes en propósito divino de ser luz del mundo, de ir a discipular las naciones. Y estaban juntos en la fe, en pacto. Siguiente versículo. Dice, verso 2, papá. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Seguimos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hago una pausa ahí para decirle que les explicaba que somos sumergidos en el Espíritu de Dios. Y Él toma nuestra lengua para hablar lenguas angelicales, porque la Biblia dice que la lengua es lo único que nosotros no podemos domar. Que la lengua es lo único que tú y yo, por más que la querramos detener, tarde o temprano, soltamos lo que hay en nuestro corazón. Pero cuando tú eres sumergido en la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te llena. Él toma y doma lo indomable. Él toma tu lengua y la mía y comenzamos a hablar en otras lenguas angelicales como una señal de que el Señor nos ha llenado con su presencia. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Seguimos, multimedia. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno se les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son ellos galileos y todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, en el país que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia,
en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirenes, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que por causa de nuestra fe en Jesucristo, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, Él agarra a las personas de diferentes culturas y diferentes ideologías y diferentes naciones, y nos hace un solo hombre, una sola nación en Cristo Jesús. En Cristo, en nuestra fe en Cristo Jesús, venimos a ser un solo pueblo. ¿Sabe que en Génesis dice que los seres humanos en orgullo quisieron levantar una torre para llegar al cielo? Y Dios dijo no. Y dice la palabra, la torre de Babel, y dice que Dios trajo confusión entre ellos y les dio diferentes lenguas para que no se entendieran los unos con los otros. Y entonces de ahí salieron todas estas lenguas. Pero ahora en Cristo Jesús hay un lenguaje del Espíritu. Hay un lenguaje por la palabra de Dios, donde tú y yo nos entendemos los unos con los otros, donde hay unos códigos de nosotros amarnos y servirnos y perdonarnos y bendecirnos y de ser de bendición a otros. ¿Cuántos están aquí, familia? En Cristo Jesús, que ahora somos un pueblo, y aquellos que han decidido tomar ese lugar como pueblo son los que están posicionados para recibir el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo.